Enséñeme su Biblia, se la trajeron en esta mañana. Vamos a abrazar este libro y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, hemos llegado a tu casa, nos has reunido en esta mañana en el día especial de conexión con la bendición de lo alto para recibir, Señor, inspiración de tu parte. Bendición de tu palabra, dirección del Espíritu de la profecía. Y que podamos, Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra, podamos conectarnos con la bendición de tal forma que encontremos propósito para nuestra vida. Bendice esta preciosa iglesia, bendice estas reuniones y ayúdanos, Señor, a confiar de que tu palabra caerá en terreno fértil y dará fruto para la vida eterna. Te lo rogamos, también ya te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Muy bien, mis queridos, vamos a estudiar bajo el título Conectados con el propósito. Yo les agradezco que ustedes hayan llegado aquí, si están conectados a través de esta reunión por la vía cibernética también. Ustedes sepan recibir bendición donde quiera que se encuentren. Conectados con el propósito. ¿Saben qué? Dios, diga conmigo, tiene un propósito para mi vida. Diga mi vida. Dios tiene un propósito y apúntese a sí mismo, diga, para mi vida. Usted hasta hoy, hasta este momento, vivió su vida sin propósito. Si usted entró a esta reunión y piensa, no, Dios no tiene ningún propósito para mí, lamentablemente entró sin la realidad que va a entender en esta mañana. Dios sí tiene un propósito para su vida. ¿Saben? Una de las verdades básicas, y síganme por favor, porque una de las verdades básicas de la Biblia es de que Dios tiene un propósito para su vida y para la mía. La Biblia, cuando usted la abre, usted se da cuenta que Dios tiene un propósito para usted. Cuando usted abre la Biblia, usted se da cuenta, y esto es lo que Dios quiere para mí. Si usted abre la Biblia, se va a dar cuenta que Dios quiere que usted sea saludable. ¿Quién dice amén a eso? A ver, Dios no quiere que su pueblo esté enfermo. Dios, cuando inspiró la Biblia, y estos 40 hombres en 400 años, sin conocerse uno del otro, marcaron el propósito claro de lo que Dios quiere para usted. Dios quiere que usted sea feliz. No tenga miedo, que su matrimonio sea un matrimonio feliz, que usted sea un padre feliz, que sus hijos crezcan en sabiduría y en gracia para con Dios y para con su familia también. Dios desea que cada uno de nosotros conozcamos el propósito. Lo único es que si nosotros vivimos lejos de este sagrado libro, ¿vamos a entender el propósito? Claro que no. Claro que no. El propósito de Dios para mi vida está establecido ¿dónde? En su palabra. No está puesto en el periódico del día, mucho menos en la novela del día. Ese no es el propósito. Le voy a dar un detallito solamente. Oye, el pastor ya ha dicho la palabra novela como 5 veces. ¿Saben por qué? Porque hoy por hoy son los programas que más atrapados tienen la mente del ser humano. La gente está conectada con lo que no tiene que estar conectado. La gente necesita conectarse con la bendición. Y si usted está conectada o usted está conectado a cualquiera de esas novelas, en español o en inglés, o cualquiera de esas series que existen hoy día que atrapan el corazón del ser humano, usted simplemente y sus valores van degradando. Porque eso está entrando directamente a su óvulo frontal donde usted toma sus decisiones. Mi esposa y yo estamos estudiando una maestría en psicología y consejería familiar. Y cada día nos sorprendemos más de cómo la conducta humana ha sido moldeada por las redes sociales, moldeada por el embate de la media, moldeada por la comunicación masiva. Si usted está conectado a una novela, lo que resalta la novela es adulterio,
Lo que resalta la novela es fornicación. Lo que resalta una serie de estas televisivas son inmortalidad del alma. Si usted está conectado con cualquiera de esas cosas, su mente se está habituando. Eso es un término en psicología. Su mente se va habituando. Y un día lo que tanto usted ha contemplado, ¿la iglesia me está siguiendo, sí o no? Lo que usted está contemplando, un día usted va a actuar en base a eso. Déjeme decirle por qué. Clara y sencillamente, nuestros pensamientos se convierten en palabras. Nuestras palabras se convierten en actos. Y nuestros actos se convierten en hábitos. Y nuestros hábitos se convierten en nuestro carácter. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted y yo tenemos en nuestra mente. Mucho cuidado en vivir desconectados del propósito de Dios para nuestra vida. Porque entonces caminaremos en la vida como sonámbulos, como gente anestesiada. Perdónenme mi vocabulario, pero en la realidad consiga usted el significado como personas idiotizadas en la vida. El propósito de Dios para usted y para mí está en este sagrado libro. Y entre más tú y yo nos acerquemos a Él, nos vamos a dar cuenta. Si pues, dice la Biblia, si pues coméis o bebéis o hacéis, ayúdame iglesia, léanlo conmigo. No, yo necesito escucharlo claro. Si pues coméis o bebéis, a ver, aquí hay que estar despierto. O hacéis cualquier otra cosa, ¿qué dice la Biblia? Hacedlo, ¿y qué dice aquí claramente? ¿Hacerlo qué? Hacedlo todo. Diga conmigo todo. Everything, todo. Todo para gloria de Dios. Este versículo nosotros lo hemos hecho famoso para decir que vamos a comer y que no vamos a comer. El versículo no habla de comida. Así que si usted usa el versículo en su vida para decir, no, pues si coméis o bebéis, y de momento usted le quiere añadir, eso no se come, esto, bueno, claro, la Biblia, que tiene un propósito para mi salud, dice lo que yo debo comer y lo que yo no lo que debo comer. La Biblia claramente dice lo que es inmundo y lo que no, lo que me hace daño y lo que no hace no. ¿Y saben qué? La ciencia hoy día está certificando lo que el propósito de Dios tiene para mi vida. La ciencia, en otras palabras, amada iglesia, la ciencia está atrás a la realidad y la revelación que el Señor ha dado a este pueblo solemne en este último tiempo. Por lo tanto, yo vivo ansioso de que usted no solamente venga esta semana, sino usted traiga a alguien de sus seres queridos. ¿Para qué? Para que encuentre el propósito de Dios para su vida. Pues si hacéis cualquier otra cosa, ¿saben que el propósito de Dios para su vida está marcado desde que antes que usted naciera? Antes de que usted naciera, ya Dios había marcado un propósito en su vida y en la mía. Dios conocía cuál era el plan. La Biblia dice que aún antes que usted naciera, Dios había planificado lo que quería que usted hiciera con su vida. Y aquí está la lectura bíblica que nosotros leímos en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, pues Dios, ayuda a mi iglesia, pues Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en ¿quién? ¿Quién alaba el nombre de Jesús en esta mañana? Nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino. Y nota bien lo que dice aquí, que Él nos había preparado, ayúdeme, desde antemano. Déjeme decirle algo. Pastor, usted va a hablar de predestinación y qué ángulo usted le va a dar a la predestinación. Yo no le voy a dar ningún ángulo a la predestinación. Yo sí voy a resaltar un Dios que dice la Biblia es el alfa y es el omega. Él es el, ayúdame, principio y ¿qué otra cosa es? Y el final. Todo lo que existe
entre el principio y el final lo controla Dios mismo. Pero como Él es el principio, y les voy a dar ahora a ustedes una evidencia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios, ayúdame hermano, los cielos y la tierra. Ese versículo no debió registrarse de esa forma y mucho menos traducirse de esa forma. En el original debe decir Dios en el principio. Aguante su mente ahí por un segundo. ¿Quién se inventó el principio? ¿Ah? ¿Quién fue el que creó el principio? ¿Quién dijo de ahora en adelante van a empezar las cosas? ¿Quién dijo eso? Dios. Así que quiere decir que Dios estaba antes del principio. ¿Me siguen o no me siguen? Porque Él es el principio. Él es el alfa. Él es el omega. Él es el principio. ¿Alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? A ver, díganme amén, que no los escucho, ¿sí o no? Y esto simplemente estés pensando. Esto simplemente estés empezando. Dios que estaba antes del principio hizo todas las cosas. Y las hizo buenas. Y no tan solo buenas, amada iglesia, las hizo buenas en gran manera. ¿Alguien dice amén a eso? Las hizo buenas en gran manera. Así que cuando puso los pájaros a volar, cuando puso las bestias del campo, cuando separó el agua de las tierras, los océanos los aguanta todavía en su lugar, hermano querido. Cuando sostiene las galaxias allá arriba en los cielos y las estrellas, dijo: qué bien quedó. Y me quedó bueno en gran manera. Dígame si no vale la pena preguntarle a ese gran Dios si tiene o no tiene un propósito para mi vida. Dígame si eso no vale la pena. Así que antes Él formó a José Antonio Pagán en el vientre de Aida Luz, mi hermosa madre, que vive allá en San Juan de Puerto Rico. Él decidió los genes de este hombre llamado José Antonio Pagán Fontán, los genes de esta mujer llamada Aida Luz, se juntarán en bendición como un matrimonio y darán a luz. Ella dará a luz un varón a quien le pondrán, soy hijo mayor, el nombre de su padre. Todo eso ya Dios lo sabía. Todo eso, hermano. La sorpresa fue para mi mamá cuando me recibió en sus brazos y dijo: morenito como su padre, elegante, buen mozo, alto, ¿no? Y le echó flores a aquel muchachito. Y le salió guapísimo el muchacho. Todavía mi mamá me echa flores. Como todas las madres. No hay una madre que no... Pero sorpresa para la mamá. Fue para la mamá y para el papá y para los tíos. Pero Dios ya sabía, Dios ya conocía desde el vientre de esa madre. Él puso, debo decir, a disposición toda la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están alineados para que yo conozca el propósito de mi vida. En otras palabras, Dios no me va a decir una cosa que el Hijo no concuerde. El Espíritu Santo no va a decir algo que el Padre no concuerde. La deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están alineados para que yo conozca cuál es el propósito que ellos tienen para mi vida. ¿No es esto hermoso, querida iglesia? Que tenemos un Dios que tiene propósitos sublimes para ti y para mí. Que tenemos un Hijo, el Hijo Santo y Sublime de Dios, que tiene propósitos para ti y para mí. Y la presencia del Espíritu Santo que todavía habita en esta tierra. Yo doy gloria a Dios que todavía el Espíritu de Dios se mueve en esta tierra. Que un día se va a venir retirando y retirando, sí, eso es parte de la realidad. Pero busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y hoy es ese día.
Hoy es cuando tú y yo nos vamos a dar cuenta de los eternos. Un poquito, diría un brasilero, un poquinho. Un puertorriqueño diría un chililín. Eso quiere decir bien poquito. ¿Cómo dirían en México? Ayúdenme. Cuando decimos algo poquito, un chin, un chispito, un cachito, poquito. Hoy vamos a darnos cuenta un poquito de lo que Dios tiene en propósito para tu vida y para la mía. Isaías capítulo 26, versículo 12 dice: Jehová, tú nos darás, ¿qué nos dará? Dice la Biblia, nos dará paz. ¿Será eso parte del propósito de Dios para la vida? Que tú y yo vivamos en paz, no como el mundo la da. Él la da, no como el mundo la da. Tengamos paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, según Isaías capítulo 26. Y ahora quiero enseñarle en la vida práctica, hablando del propósito de Dios para nuestra vida, quiero enseñarles en la vida práctica que hay dos palabras. Antes de seguir, ¿alguien está recibiendo bendición en esta hora? Díganme que sí. ¿Alguien está recibiendo bendición? ¿Sí o no? Y hay más bendición esta tarde, ¿ok? Hay muchísima más bendición esta tarde. ¿Cuál era el único día que usted podía faltar? Era hoy. Así que si ya vino, perdió la oportunidad, nos vemos esta tarde. Aleluya. Muy bien. Hay dos palabras claves que yo necesito enseñarle a esta hermosa iglesia sobre el propósito de Dios en nuestra vida. Así que hoy estamos hablando de conectados con ¿qué cosa? Con el propósito. Muy bien. Nosotros no podemos vivir desconectados del propósito, porque entonces, en primer lugar, ya el pastor ha dicho que no podemos vivir desconectados del que tiene el propósito. ¿Quién es el que sabe el propósito para nuestra vida? A ver, si usted está conectado a cualquier otro artista y usted piensa que Luis Miguel tiene el propósito de su vida, usted está confundido. Si yo pienso que Maradona tiene el propósito de mi vida, voy a terminar vistiéndome como él, hablando como él, actuando como él. Pero cuando yo conozco cuál es el propósito y el dueño de ese propósito, aquí les voy a compartir como cristianos, ustedes y yo, dos palabras fundamentales sobre el propósito de Dios en nuestra vida. La primera, léala conmigo, ¿qué dice aquí? Muy bien, no la escuché, una vez más. Ministerio, wow. Esa es la primera palabra. ¿Por qué tiene que ver el ministerio conmigo? No, pastor, eso tiene que ver con usted. Usted es el ministro aquí. Usted es el pastor ordenado ya. Yo no soy ministro. Pues bueno, se equivocó. ¿Y sabe por qué se equivocó? Porque si usted no lee el manual del propósito de Dios para su vida, se le ha escapado que en las cartas de Pedro habla que todos somos ministros. Entonces estamos lejos, desconectados de la bendición porque no la leemos. La primera palabra de los dos fundamentos claves del propósito de Dios es, una vez más, iglesia fuerte, ministerio. La segunda palabra, noten cuál es. La segunda palabra es misión. Así que, ¿cuáles son las dos palabras una vez más repetidas? Ministerio y misión. Enseñé por varios años, así que si se me sale algo de profesor de estar repitiendo, pues me van a soportar hasta el próximo sábado. Recuerden darme también almuerzo el próximo sábado. Ese es el acuerdo. Muy bien, que si el pastor viene, yo soy el pastor invitado, y a la esposa también, amén. A la esposa también, ok, muy bien. Gracias a Dios que yo no traje mis 4 elefantes que comen bastante. Así que les va a ir bien, les va a ir bien. Así que hay dos palabras en el proyecto de Dios para la existencia de mi vida, que son, repetimos, ministerio y misión. Ahora, ¿ministerio qué es? Ministerio, listen, ministerio es todo lo que hago para el crecimiento, dice aquí, para el crecimiento de ¿qué cosa? De los que ya son. ¿Eso cómo se llama? Le tengo una buena noticia. Dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, usted aquí dentro en esta iglesia
entre nosotros tiene un propósito. ¿Tiene que repetirlo el pastor otra vez? Yo lo repito. Dios lo trajo aquí, porque ese es el dueño del propósito, ¿sí o no? Es Dios, estamos claros ya en ese primer punto. Yo no veo a nadie escribiendo, pero me vivo asombrado de la memoria que tiene esta iglesia, ¿ok? No hay problema. Si usted quiere traer una libreta, vaya a Todo a Dólar, no sé si existe, o Dollar General, cualquier otra de esas tiendas, compre y un bolígrafo y haga anotaciones esta semana, les va a hacer bien. Dios es el que conoce el propósito de tu vida y el propósito de la mía. ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no? Así que si yo vivo alejado de Dios, ¿cómo voy a vivir? Desconectado de la bendición. Si Dios tiene un propósito para mi vida, ahora estamos trayendo las primeras dos palabras. Uno tiene que ver con ministerio y uno tiene que ver con misión. Ministerio tiene que ver con que Dios lo trajo a esta iglesia a usted con un propósito. ¿Alguien dice amén a eso, sí o no? ¿Alguien vino? No, Dios me trajo aquí a enderezar la iglesia. ¿Será el propósito de Dios que lo trajo usted aquí a enderezar la iglesia? ¿Ah? Porque cuando yo tenía 14 años había un hombre en la iglesia que pensaba que el propósito de su vida era enderezar a los muchachitos como yo. Y un día casi, un poquito más, y un día casi, y me bota de la iglesia. Lo hizo, pero gracias a la misericordia de Dios, yo no me fui. Porque a mis 14 años pude haber dado la vuelta en el recibidor de la iglesia y nunca más regresar. De cómo ese hombre me trató a mis 14 años. ¿Saben qué yo pienso de los jóvenes preciosos que se cantaron aquí, se pararon aquí? Que son los trofeos y las medallas de esta iglesia. Yo alabo a Dios por los jovencitos y las señoritas de esta iglesia. ¿Y saben por qué lo digo? ¿Saben por qué no los creemos que son mis hijos y mis sobrinos? Y mis sobrinas, ¿saben por qué? Porque no hay dolor más grande como el que recibió mi madre cuando yo regresé aquel sábado a la iglesia y le dije: mamá, fulano de tal me dijo esto, esto y esto. Inclusive no me insinuó, me dijo que de esa forma yo no podía entrar a esa iglesia. Yo pude haber dado la vuelta y nunca más irme. Aquel hombre pensaba que el propósito de él, su ministerio, era pararse en la iglesia, en la puerta de la iglesia. Eso era lo que hacía. A mirar a las personas así de arriba abajo, como si fuera un policía de esos que te chequean cuando vas a entrar al avión. Él hacía su propio checkpoint ahí y miraba así. Y aquel día yo había trabajado unas semanas antes y me había comprado unas tenis, unos zapatos deportivos. Había ahorrado dinero, había trabajado, estaban ahí en mi closet. Llegó el sábado por la mañana, eran mis zapatos nuevos y decidí ponérmelos para la iglesia. ¿Saben por qué? Yo soy producto de la educación cristiana adventista. Yo toda mi vida, desde kindergarten hasta mis estudios posgrado, son de esta iglesia. Y allí me enseñaron que lo mejor es para la casa del Señor. Así que yo tenía ese principio a mis 14 años. De todos los zapatos rayados, claro, los tenía, estaban brilladitos, pero de los viejos ya doblados, los más nuevos, eran esos que me había comprado. Así que yo pensé, lo mejor, los nuevos, los que no he estrenado. ¿Me están siguiendo aquí los padres? Los que no he estrenado, los que nunca me he puesto. Hoy es sábado, ¿qué cosa? Me los voy a poner para la iglesia. Y aquel hombre que pensaba que el propósito de su ministerio en la iglesia era enderezar a las personas y mirar las personas arriba abajo, me dijo: con esos zapatos no se entra a esta iglesia, así que tú me das la vuelta y te me vas de aquí. Fueron las palabras para hoy día. El pastor José Antonio Pagán, ordenado en esta sagrada iglesia, la escuchó a los 14 años. ¿Saben qué? Este sábado pudo haber no predicado ese pastor en esta mañana. Hoy este ministro del Señor no pudo haber estado aquí, pero solo por la gracia de Dios. Y porque había otro hermano, ese sí voy a decir el nombre, el hermano Cheo Mercado, José Mercado,
escuchó lo que le dijeron a Pagancito. Ese es mi apellido, José Antonio Pagán. En aquel entonces me decían Pagancito. Me echó el brazo, me vio deprimido, triste, cabizbajo, avergonzado. ¿Por qué? Si en mi ministerio he ido a conferencias donde la gente viene descalza, donde la gente viene casi con lo que tenía. ¿Cuál era el problema? Mercado me echó el brazo porque el ministerio de él en la iglesia era de bendecir los muchachos. ¿Sabe lo que hizo el hermano Cheo? Me dijo, Pagancito, no te preocupes. No me habló mal del hermano. Me dijo, no te preocupes. A los 2 días llegó a mi casa. Cheo Mercado era un contratista. La gran mayoría de los hoteles en Puerto Rico y los centros comerciales que tienen losa, mármol y estos pisos increíblemente, era él quien los ponía. Y me llevó a una tienda, nunca lo voy a olvidar. En su camioneta del año, una Grand Cherokee, Laredo, acabada de salir. Y me dijo, y yo me sorprendí, toma zapatos para la iglesia. No, hermano Cheo, yo no necesito zapatos, no. ¿Por qué usted me trajo aquí? No me hagas preguntas, yo quiero que tú tengas unos nuevos zapatos. Y me compró 2 pares de zapatos. El otro sábado, cuando yo abrí mi closet, ¿qué era lo más nuevo ahora? ¿Ah? ¿El principio cuál era? Lo mejor, ¿ah? Ese principio estaba ahí. ¿Lo mejor para quién? Para la iglesia. ¿Cuáles zapatos me puse? Los nuevos. Llegué a la iglesia. ¿Quién estaba en la puerta? El que pensaba que su ministerio era asustar y espantar a los jóvenes de la iglesia. ¿Y qué me dijo? El arrogante es así. La persona arrogante es así. ¿Sabe qué me dijo? Ahora sí esos zapatos son para esta iglesia. Hoy sí puedes entrar. ¿Quién estaba allí paradito? Cheo. Cheo ese sábado no me echó el brazo a mí. Le echó el brazo a ese señor. ¿Qué le dijo allá? Yo no sé. Pero aquí vemos la realidad de 2 personas dentro de la iglesia. Y esto está empezando. Yo les voy a hablar claro y transparente. Yo no vine a entretenerlos a ustedes. Yo vine a bendecirlos en el nombre del Señor. Porque un joven más no debe irse de la iglesia. Al contrario. ¿Y por qué yo me creo que son mis hijos y mis sobrinos? Porque no hay mayor dolor para un padre que perder un hijo que estuvo en la iglesia. No hay mayor dolor para una madre que venga aquí un miércoles a pedirle, Señor, trae mi hijo donde quiera que esté, trae mi hija donde quiera que esté. A mí me debe doler igual. Uno dentro espantaba gente y otro dentro, ¿qué cosa? Atraía gente. No, pastor, quizá alguien va a decir, pues claro, es que hay que tener los zapatos, eso de ahí. Bueno, usted ya sabe en qué grupo usted está. Si usted está diciendo no, que ya usted sabe. La gran mayoría de los que espantan gente, eso es lo que hacen. No atraen, espantan. Dios tiene un propósito contigo dentro de la iglesia. Eso se llama ¿cómo? Ministerio. ¿Me están siguiendo, sí o no? Dios le dio a ustedes dones, talentos. Yo debo terminar ya. Dones y talentos para que ustedes los hagan de bendición, conectados con la bendición, lo puedan traer a la casa del Señor. Efesios lo explica de que para perfección de los santos, Dios me dio algo a mí para que la hermana reciba bendición, pero Dios le dio algo a la hermana para que yo reciba bendición. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo cuya cabeza, ¿quién es? ¿El que está parado en la puerta asustando gente? No, la cabeza de esta iglesia es Cristo el Señor. Él es la cabeza de esta iglesia. La segunda palabra es misión. ¿Y cuál es eso dentro del propósito? Sencillo, es muy sencillo. Todo lo que yo voy a hacer en favor de los que no están aquí,
Dígame si Dios no tiene un propósito para que usted alcance a alguien más que no está aquí. Usted tiene amistades, compañeros de trabajo, familia que no conocen de Dios y están lejos de la bendición. Así que las dos palabras fundamentales en el propósito, ¿cuáles son? Síganme, ministerio y misión. Noten bien, ¿usted quiere vivir feliz? No hay, no sé si me están siguiendo, pero no hay nada más emocionante que ser usado por Dios. ¿Sí o no, iglesia? No hay una cosa más emocionante que Dios lo esté usando aquí dentro. Que usted sea de bendición en esta iglesia. No hay algo más emocionante. Yo vi el rostro feliz de mis queridos hermanos el jueves. Muchos de nosotros haciendo otras cosas importantes a las 9:30 de la noche. Pero él feliz de tener la iglesia abierta porque el pastor va a llegar. El pastor va a llegar. Y cuando llegó en el carrito así, dijo, no, pero yo esperaba a un pastor en tremendo carro. Pero ¿cómo es que llegó en ese carrito? Ay, pobrecito pastor, no, estoy esperando el día del pastor para que me regalen un carro nuevo, amén. ¿Cuándo es el día del pastor aquí? ¿Para venir para acá? ¿Para que me...? No, estoy bromeando. Y de momento el carrito empezaron a sacar cosas. Y yo vi el gozo de la hermana. La hermana agarró lo que tenía rueditas. Ella es inteligente, no cargó nada. Esta hermana que está aquí agarró lo que tenía rueditas. Eso se llama sabiduría. Dios los usó a ellos con el don del servicio aquí dentro. ¿Produjo felicidad para mí, para mi esposa? Claro que sí. ¿Fueron útiles en la causa del Señor? Claro que sí. Yo no tengo llave de la iglesia. Ellos estaban aquí. Después de esas casi 9 horas y media de nosotros viajar, estuvieron aquí para recibirnos. No hay nada más emocionante, dígalo conmigo, que ser ¿qué? Usado por nuestro Padre Celestial. Aquí dentro, ¿y dónde? En su trabajo. Yo espero que usted también sea amable. En su trabajo yo espero que usted también sea amable. No se ponga buenachón aquí y allá usted sea el ogro. No, recuerde que dice Pedro que nosotros somos cartas abiertas. ¿Alguien está recibiendo bendición aquí? Déjeme, ¿sí o no? Enséñame su mano si usted está recibiendo bendición. La cosa está tan buena que se están hasta olvidando del almuerzo, ¿verdad que sí? No, algunos lo tienen bien clarito. Quiero cerrar casi con decirle que sí, Dios tiene un propósito claro. Salmo 139, versículo 16. Miren lo que dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ni uno solo de ellos. Dios sabía la bendición que usted iba a hacer para esta iglesia y por eso lo trajo a esta iglesia. Y Dios sabe por qué usted es de bendición allá en su comunidad, en su trabajo, para que estas dos palabras se cumplan en el propósito de Dios en su vida. Ministerio y ¿qué otra palabra? Y misión. Espero me estén siguiendo. A veces nosotros pensamos y creemos que el asunto tiene que ver con nosotros. ¿Y cuándo es que nosotros nos alejamos del propósito de Dios? Nos alejamos del propósito de Dios cuando nosotros mismos nos hacemos las preguntas y nosotros mismos nos las contestamos. Y pensamos que el propósito de Dios tiene que ver con mis propios planes. Pues déjeme decirle algo. El asunto del propósito de su vida no tiene que ver con usted. El propósito de su vida tiene que ver con Dios. Número 1, usted debe preguntarse, no son sus objetivos, son los objetivos de ¿quién? ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Qué Dios tiene como meta para mí? ¿Cuáles son los planes de Dios para mí? Usted nació de acuerdo con sus propósitos, no con su propósito. Usted nació para cumplir el propósito de Dios, no su propio propósito. Así que usted no puede vivir, ni yo puedo vivir desconectado de lo que Dios tiene para nosotros. No podemos vivir así. Por lo tanto, todo debe comenzar ¿en dónde? En Dios. Si hay alguien aquí preguntándose, ¿cuál es el plan que yo tengo para mi matrimonio? Se equivocó. Usted no debe tener ningún plan para su matrimonio. La pregunta debe ser, ¿cuál? A ver, ¿cuál debe ser la pregunta?
que Dios quiere para mi matrimonio. Bueno, ¿qué planes tengo yo con mis hijos? ¿Qué haces rompiéndote la cabeza? En Colombia aprendí a decir, ¿qué haces cabezón? Y yo cuando escuchaba así los pastores decir, oh, es que este está cabezón, y yo lo miraba, bueno, yo no se lo diría, está cabezón el hombre, pero yo no se lo diría. Y yo hasta no aguanté, ya el tercer, cuarto día yo digo, aquí todo el mundo se llama cabezón. No, pastor, espere, ¿por qué estás cabezón? No, yo no estoy cabezón, ¿por qué me está diciendo? No, pastor, es preocupado. Cuando un colombiano dice, estoy cabezón, no le diga, sí, bastante cabezón que eres. Y eres orejón y narizón también, no aprovechen. Le está diciendo el colombiano, estoy, ¿qué? Preocupado. I'm worried for something, estoy preocupado. ¿Sabe qué? Usted no tiene que estar preocupado por sus hijos. Usted lo que tiene que preocuparse es qué es lo que Dios quiere para mis hijos. Usted debe estar conectado con la bendición. Señor, eso se llama intercesión. Yo no los veo ustedes escribiendo. Ya mis 500 y pico de miembros allá llegan con libreta. La Biblia, el himnario precioso, los himnos del himnario. Amo los himnos del himnario. Estos himnos que estamos aprendiendo esta semana en la cruzada de evangelismo son escritos, tanto la partitura como la letra, por los jóvenes adventistas del séptimo día de la Universidad del Plata. Nuestros jóvenes escribiendo melodías hermosas para la gloria de Dios. Y qué lindo cantaron nuestros jóvenes en esta mañana y nuestros hermanos. Eso va a pasar durante toda esta linda semana. Dios tiene un propósito, preguntémosles a Dios. En este libro, que no tiene que ver con el espíritu de profecía, ni tampoco es una Biblia, miren lo que yo encontré en la página 17. Usted no descubrirá el significado de su vida mirando, ¿dónde? Dentro de sí mismo. Solo el creador o el manual del fabricante puede mostrar su utilidad. ¿Cuál es el manual del fabricante? A ver, ¿cuál es el manual del creador? Pues es aquí, iglesia querida. Es aquí que tú y yo encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien dice amén a eso? A ver, la Biblia es el lugar. Dios tiene una programación diaria para mi vida en su palabra. Y si hay un día que yo no leo su Biblia, si hay un día que yo no leo sea que la abras, como hoy tengo que decir hoy día, sea que la Biblia la abras o la prendas, porque la Biblia hoy día se abre y otras se prenden, ¿verdad que sí? Hablo de los devices. Así que si usted tiene un celular o una tableta y prende la Biblia, sea que usted la abra o la prenda, recuerde algo. Dios tiene ahí en ese libro algo cada día para usted. Si ese día usted no lo lee, ese día ¿qué va a pasar? Se desconectó. Se desconectó de la bendición. Esta tarde vamos a hablar de principios. Diga conmigo principios. Esta tarde, 6 en punto. Principios. Estamos hablando ahora conectados con el propósito. Esta tarde vamos a hablar conectados con el principio. Así que tú y yo necesitamos aprender a hacernos preguntas. No podemos seguir preguntándonos. ¿Qué planes yo tengo? ¿Qué yo voy a hacer en mi vida? Esas no son las preguntas. Las preguntas tienen que cambiar. ¿Cómo van a cambiar? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Hacemos preguntas dirigidas a nosotros mismos. Preguntas como, ¿qué yo deseo hacer? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis sueños para el futuro? Vamos a cambiar esas preguntas correctamente. ¿Cómo debería ser la primera? ¿Qué desea Dios que yo sea? ¿Vieron la diferencia? ¿Qué desea Dios que yo sea? Número 2. ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida? ¿Correcto? ¿Qué quiere? ¿Vieron cómo cambia? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida? ¿Cuáles son los planes de Dios para el futuro de mi vida? La pregunta que yo les tengo a ustedes es, ¿Dios conoce el futuro de nuestra vida? ¿Sí o sí? Sí.
¿Vale la pena preguntarle a Dios del futuro de mi vida? Claro que sí. ¿Alguien cree en el espíritu de profecía acá? Que si alguien cree en el don del espíritu de la profecía. Yo creo en el don del espíritu de la profecía. Y le doy gracias a Dios por las gemas preciosas del espíritu de profecía. Aquí les comparto uno. El propósito de Dios es que progresemos siempre en conocimiento y virtud. Su ley es el eco de su propia voz, que dirige a todos la invitación. Y miren lo que dice aquí: sube más alto, sé santo, cada vez más santo. Cada día podemos adelantar en la perfección del carácter cristiano. Si hay alguien que piensa que ya llegó a la meta, se equivocó. Porque cada día Él hace el querer como hacer por su buena voluntad en mi vida. Hermanos, díganme si no es una buena noticia que Dios no nos ha dejado a la deriva. En más de una ocasión en mi vida Dios debió decir: ya yo no puedo más contigo. Y me imagino que en la suya también. Pero gloria a Dios que todavía el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. ¿Y qué hace? Nos sigue defendiendo, para que nosotros podamos conocer su propósito. ¿Para qué nos creó Dios? Varias palabras. Dios nos creó para agradarlo, para ser parte de su familia, para ser semejantes a Él, para servir y para tener una misión. Usted fue planificado para agradar a Dios. La idea de su existencia surgió primero en la mente de Dios, no en la de sus padres. Él deseó aumentar una obra prima para su colección, aumentarla con preciosidades. Así que decidió nuestro Dios crearlo. Recuerde, usted fue creado para ser parte de la familia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ese es el propósito de Dios. Usted fue creado para llegar a ser semejante a Cristo. Usted fue creado, según Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, léalo conmigo, también los predestinó a ser, ¿qué cosa? Transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué cosa? El primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el que manda, es nuestro hermano mayor. No sigamos nosotros decidiendo por nosotros mismos. Él es el que dirige nuestra vida. Importante que podamos comprender que mantener una conexión con la bendición es lo que nos va a ayudar a entender el propósito de Dios. ¿Alguien recibió bendición en esta hora? Que si alguien recibió bendición en esta hora, que esa bendición haya caído en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. Pudiéramos hablar de muchísimas otras cosas. Las vamos a seguir hablando durante toda esta semana. Pero ahora quisiera invitarlos a conectarse con quien necesitamos conectarnos. Y es con aquel que conoce el propósito de nuestra vida. ¿Cómo nos mantenemos conectados? Y esta es la palabra clave. Hay muchos métodos: la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia. Hay muchas cosas que vamos a hablar durante esta semana. Pero hay una palabra clave para mantenerse conectado. Sé fiel. Esa es la palabra clave. Sé fiel. Ponte de pie y vamos a cantar juntos esta linda melodía. Sé fiel. Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal,
Si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño